Hoy es el tercer acto de un pensamiento que Dios puso en mi corazón para el día de Navidad, en primer lugar, y desde el día de Navidad para el año nuevo, la semana pasada, y todavía el año nuevo que estamos recién estrenado, hoy día 8 de enero. La tercera parte de todo un mensaje en el que voy a recapitular un poquito para situarnos en contexto y llegar finalmente a la parte que hoy corresponde a esa palabra que el Señor puso en mi corazón para la Iglesia. Sobre todo destinada a hacer de la Iglesia, a diferencia de lo que bien intencionadamente hace el mundo, gente que no solamente desea un feliz año nuevo o un próspero año nuevo a los demás. El mundo puede hacer esto y a veces nada más puede hacer que desearlo. Y si suena la flauta, pues igual es bueno el año o igual prosperamos. Pero el creyente no puede moverse en los mismos parámetros, porque tenemos revelación de Dios en la palabra tan poderosa que tiene que hacer de nosotros no solo gente que desea un feliz año nuevo a sus vecinos, a sus familiares, a sus próximos, sino que trabaja para que el año realmente nuevo sea bueno y sea próspero. La Iglesia está llamada a no solo desearlo, sino a poner todo lo necesario de su parte para que los que cerca de nosotros viven puedan llegar al final de este año 2023 y poder decir: gloria a Dios, este año ha sido el mejor. Porque la Iglesia no solamente me deseó un feliz año, sino que trabajó, invirtió para que lo fuera. Y el año que viene, por estas fechas, si a Dios nos lo permite, seamos muchos más dando gracias a Dios por el año que pasó y por la bendición que nos trajo. Porque la Iglesia se tomó en serio su papel, se tomó en serio su identidad y no se limitó a decir ¡feliz año!, sino que se puso a trabajar por ello. Todo empezaba con la profecía de Isaías. Recordaréis, los que habéis venido la semana pasada o en Navidad, donde en el capítulo 9 profetiza sobre una tierra que está en oscuridad, gente que vive en tierra de sombra de muerte. Y explicamos en aquel día que esa tierra de sombra y de muerte sigue siendo la actual tierra para muchos que todavía cierran sus ojos a la luz que venía en el día de Navidad de hace casi más de 2000 años. El profeta lo decía así: no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y así es como llegamos al día de Navidad, donde este hecho histórico ocurrió, donde la profecía vino a cumplirse en aquel niño de Belén, en aquel hombre que crecería para llegar finalmente a la cruz, como acabamos de recordar y anunciar. Dice Juan: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí estamos, la inmensa mayoría de nosotros, con esa capacidad, ese derecho adquirido por Cristo para nosotros, de ser hechos hijos de Dios por la fe y solo por la fe en Él. Pero como decíamos ya la semana pasada, aquella luz vivió, murió, resucitó y ascendió a los cielos. Y está sentado a la diestra del Padre. ¿Y acaso se llevó la luz con Él? Si tenemos un poco de memoria, los que estuvimos la semana pasada, o al menos de lo que dice el texto bíblico, sabremos lo que Jesús dijo a sus discípulos. Lo que Jesús dijo a aquellos que iban a ser hechos hijos de Dios por la fe en Él. Vosotros sois la luz del mundo, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre celestial.
Así pues, la luz de Cristo no se marchó con Él al trono, sino que la dejó en cada uno de nosotros, para que brille potentemente delante del mundo y la gente glorifique a nuestro Dios. ¿Cómo podemos hacer esto? Creyéndonos, en primer lugar, que no es que tengamos luz, es que según Jesús somos la luz. Ser luz es parte de nuestra identidad, no de una serie de actividades al margen de otras, sino de nuestra identidad. Y necesitamos brillar con una buena e intencional estrategia para que esa luz que somos realmente sea vista por muchos y llame la atención de muchos. Y resumíamos el pensamiento la semana pasada con 3 aspectos de esa estrategia intencional para brillar con potencia. En primer lugar, conexión, reconociendo que nuestra luz es la de Cristo y no la nuestra, para vivir pegados a Él 7/24 y andar con las pilas bien cargadas cada día. Un modo de vida, no solamente una serie de actividades sueltas, sino una manera en que vivimos el día a día, en todas las áreas, lugares y momentos de nuestra vida. Él es la luz, hermano, hermana, y por tanto toca brillar siempre y en toda circunstancia. Y en tercer lugar decíamos, concentración de luz. Qué importante es unir nuestra pequeña luz a la luz de todos vosotros en el contexto de la iglesia. Ese es el plan de Dios, esa es la estrategia de Dios. Somos la luz del mundo, no es que lo soy o lo eres, es que lo somos. Y juntos dejamos de ser bombillitas para convertirnos en un potente faro. Dejamos de ser linternitas para ser una gran lámpara, un gran faro. Y así ha de quedar nuestra luz en el mundo. Así alumbre vuestra luz. Ese faro que ahí veis es la suma de todos nosotros, intencional y estratégicamente brillando con la luz de Cristo, para que 2023 y los que vengan sean de verdad un feliz año nuevo. Y llegamos a la última parte de este pensamiento, de este mensaje, porque Jesús no solo afirmó que éramos la luz, que le dábamos continuidad como iglesia a la luz que Él vino a traer aquel día en el que nació en Belén. Jesús dice, junto con el mensaje de lo que somos como luz, que somos otra cosa muy distinta y que por tanto necesitará también de otras estrategias para ser manifestada con todo su potencial. Y que junto a la luz va a hacer de nosotros gente que a su alrededor provoca un feliz año nuevo a muchos. Vosotros sois la sal de la tierra. Y si la estrategia para ser la mejor y más potente luz es conexión, un modo de vida y concentración, la estrategia para sazonar la tierra y no permitir siendo inservible y pisoteada por los hombres, la estrategia no puede ser otra que empezar por no permanecer en el salero. Es lo opuesto a la luz. La luz demandaba y demanda concentración. La sal, todo lo contrario. Porque así como un faro grande tiene sentido, un gran salero no tiene ningún sentido. No permanecer en el salero, sino, además, ser esparcidos con propósito y relaciones cercanas, intencionales, asumiendo que Jesús no solo dice que tenemos sal, sino que somos la sal. Una vez más, el elemento identitario. Lamentablemente vivimos a veces estas verdades como si fueran solo una pequeña parte de nuestra vida. Luz de vez en cuando, si se puede, si apetece, si me lo pide el cuerpo. Sal, pues ahí. No, hermanos, somos luz, somos sal y por tanto asumimos nuestra identidad para no permanecer en el salero,
para ser esparcidos con propósito y para tener relaciones cercanas intencionales con aquello que somos para el mundo y para la tierra según el Señor Jesucristo. De manera que el hecho de ser luz y sal no sea tenido en nuestras vidas como una actividad o serie de actividades, sino como la normal expresión de nuestra nueva vida en Cristo. Luz y sal no es algo que hacemos, es lo que somos. Y como la semana pasada ya vimos cómo ser luz, os invito a que veamos hoy cómo ser sal de manera estratégica e intencional y concreta. Y seguramente no va a ser una estrategia exhaustiva donde esté todo presente, pero permitidme que comparta algunos aspectos prácticos de aquello que nos permitirá ser sal en la tierra y tener el efecto que Dios quiere que tengamos sobre ella, para que realmente 2023 y todos los años que Dios nos dé sobre esta tierra hayan sido de felicidad y prosperidad, al menos espiritual, para todos los que nos rodean, en la familia, trabajo, amistades, vecinos. Y en esa estrategia, que como digo empieza por no conformarnos con estar en el salero, os decía que lo primero es ser esparcidos con propósito. Y esta afirmación tiene dos pequeñas afirmaciones en su seno: ser esparcidos y con propósito. Si nosotros somos la sal, ¿habéis visto alguna sal que pueda sazonar algo por sí misma? Si la habéis visto, no lo decís, que no me lo pierdo, ¿eh? Y este es un componente importante, porque así como la luz de Cristo ha sido puesta en nosotros por su palabra y su Espíritu Santo, la sal que somos no puede ir solita o por voluntad siquiera nuestra, sino de aquel que la tiene que esparcir. ¿Quién es el que esparce la sal? ¿Quién es el que nos esparce si somos la sal? El pastor. El pastor viene con una buena idea y venga, todo el mundo a sazonar la tierra. No, el pastor no. El ministerio de la iglesia. Nos hemos reunido y hemos decidido que vamos a sazonar la tierra de esta y otra manera. A veces así es como lo percibimos, hermanos. Y claro, cuando es el pastor o el ministerio, hay muchos que no sentís aludidos, porque os da igual lo que diga el pastor y el ministerio de la iglesia. No diré que hacéis bien, pero bueno, sabéis que ni el pastor ni el ministerio de la iglesia os salvan o os condenan. No os preocupéis. Ahora, empezad a preocuparos cuando quien resulta que quiere esparcirnos no es el pastor o el ministerio de la iglesia. Porque Jesús dijo: como el Padre me envió, yo, ¿quién? ¿Quién? Jesús. Yo os envío. Por tanto, dijo, ¿quién? Jesús. Id. Ah, caray, que no es el pastor y el ministerio. Y creedlo, que no obedezcáis al pastor y al ministerio, pues no está bien, hermano, pero que no obedezcamos a Dios, cuidado, cuidado, hermanos, cuidado. Somos esparcidos por Dios porque Él es quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ser esparcidos y además ser esparcidos con propósito. Esparcidos por Dios con un propósito. No de cualquier manera y sin objetivo alguno. Como suele decirse, Dios no da puntada sin hilo. Dios no desperdicia nada ni a nadie. Así como el que no recoge con Jesús, decíamos la semana pasada, desparrama, cuando sirves a Dios y al mandato de Dios y al propósito de Dios, dice la palabra que nuestro trabajo en el Señor jamás, nunca es en vano. Dios habló y el universo fue creado. Ahí es nada.
ese mismo Dios que dijo hágase y fue hecho, que dijo sea y fue, ese mismo Dios es el que ha dicho que tú y yo, hermanos, somos la sal de la tierra, esparcidos por Él del mismo modo que Jesús fue enviado por el Padre y nos ha enviado a nosotros. No me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os comisioné, os esparcí, para que vayáis y deis fruto, un fruto que perdure. Hay un para qué, hay un propósito en ser esparcidos por Dios como sal sobre la tierra. En sentido literal, y siguiendo con la metáfora de la sal, un propósito de la sal puede ser perfectamente este que ahora veréis: deshacer el hielo. ¿Vosotros creéis que tendría algún sentido que este personaje que está tirando la sal en el hielo la tirara en la farola? Evidentemente Dios tiene un propósito en nuestro esparcir la sal. En este caso literalmente es deshacer el hielo. Otro propósito de la sal es, ¿veis?, ser esparcida para sazonar la comida. ¿Os imagináis esa cara de atención que está poniendo el cocinero esparciendo la sal fuera del plato? Porque esparcir la sal tiene un propósito. Esparcir la sal no es un fin, es un medio para conseguir algo mucho más grande. Y entonces es cuando entramos en cuestiones más prácticas, más para nosotros. ¿Cómo esparcir la sal? De manera intencional, esparcidos con propósito. Hay una forma de hacerlo. Fijaos, podemos ser esparcidos repartiendo literatura bíblica basada en la palabra de Dios, que pueda apuntar, no de cualquier manera, a las personas, sino en aquello que las personas necesitan. El ejemplo que pongo aquí en estas imágenes que veis son dos materiales que muchos conocéis. Uno está destinado a personas que aborrecen su vida y están deseando marcharse de ella. El otro está destinado a personas que entran en enfermedad y se ven hospitalizadas o mucho tiempo enfermas. Y hermano, eso forma parte de lo que Dios pone en nuestras manos para esparcirlo, pero de manera intencional, de manera concreta, apuntando con mensajes de la palabra de Dios, envueltos en una literatura como esta u otras muchas que hay, y que permiten que nosotros vayamos ahí donde está esa persona necesitada y le demos una palabra del Señor. Como digo, envuelta en este tipo de literatura u otras, o en un texto bíblico, sin más, pero apuntando, señalando, poniendo la sal sobre la comida y no dejándola de cualquier manera. Somos sal para ser esparcidos allá donde hay necesidades y poder traer una palabra de parte del Señor con las muchas herramientas que hoy tenemos para que así sea. Y Dios es quien nos ha esparcido para que hagamos esto. Esparcidos con propósito, para orar con familiares, compañeros, amigos o vecinos por sus necesidades materiales o emocionales. Podemos dar literatura muy buena, podemos dar incluso un texto de la palabra perfecto para lo que necesita la persona, pero hablemos de hacerlo también en oración, porque sabéis, el poder sanador y restaurador viene de Dios, no de nosotros. Y haremos bien en ser intencionales en acercarnos a orar con y por aquel que necesita a nuestro alrededor, porque somos la sal, y si la sal nos sazona, maneras concretas que deberían formar parte de nuestra manera en que vivimos, asumiendo que somos sal y que tenemos algo de parte de Dios que mucha gente necesita y que no recibirá si tú y yo no se lo damos. Una oración que no tendrá si tú y yo no oramos. Y no digo orar por Él en la distancia, que sí, sino como sal, hacerlo pegaditos a ellos. Y para eso, la sal es esparcida y ya está esparcida por el Señor en el lugar en el que cada uno de nosotros vivimos.
Porque lamentablemente, si nos preguntamos dónde está la Iglesia Evangélica Bautista La Paz de Elche, automáticamente la mayoría de nosotros dirá, en Capitán Antonio Mena 24. Pues no, hermanos. La Iglesia Evangélica Bautista La Paz de Elche está en todo lugar en el que vives y trabajas. De tal manera que es sal, que sabe que lo es y que por tanto es necesaria para la tierra en la que Dios nos ha puesto, aprovecha su esparcimiento geográfico para poner la presencia de Dios de manera relevante delante de las gentes, convirtiendo tu casa en un lugar, no en el búnker de tu soledad y de tus miserias, sino en el lugar en el que recibes con Cristo a todo el que llega a ella. Y especialmente ese familiar o vecino que no vendrá aquí, pero que a lo mejor no le importe a tu casa. Casas ADN La Paz. Espero que os suene el término, porque llevo con el boletín dando la murga. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Así fue en el siglo I. Así ha sido a lo largo de toda la historia de la Iglesia, y así habrá de seguir siendo hoy, porque somos sal esparcida por Dios. No olvides que tu casa, aunque la elegiste tú, forma parte de lo que Dios te ha provisto. Por tanto, en buena mayordomía de tu casa, conviértela en un lugar al que quien no vendría aquí, pero sí a tu casa, pueda ser invitado. ¿Para qué? Para recibir una palabra que le bendiga, para recibir una oración que necesita. Aquí no vendrá, pero a tu casa sí. Así que, hermanos, espero que me compliquéis la vida muchísimo poniendo muchas casas a disposición. Dios mediante empezamos en Santa Pola el viernes. Dios mediante empezamos en Crevillente el martes. Pastor Ernesto, con 2 grupos de jóvenes diferentes, tiene una casa en el sector Quinto y otra en Altavix. Y queremos muchas más, hermanos. Pero ya depende de vosotros, el que se abra vuestro hogar para recibir cada semana, durante un ratito, no solamente hermanos que viven cerca, sino también aquellos vecinos, familiares, amigos que necesitan una oración, que necesitan ser escuchados, que necesitan una palabra de parte del Señor. No aquí, en el salero, sino allá donde la sal ha sido esparcida por Dios, en tu casa. Por supuesto que el lugar de trabajo también lo es, pero el lugar de trabajo ya no depende de nosotros, porque hay un jefe que manda y un trabajo que hacer, y posiblemente estemos más limitados. Pero en tu casa mandas tú, ¿no? Bueno, yo sé que algunos tenéis dudas de eso, pero no. Hermanos, esparcidos con propósito. Por el Señor, no por el pastor o por el ministerio de la Iglesia, que sí, como siervos suyos, hacemos esa labor de expresar y concretar con la Iglesia estas cosas que estoy compartiendo, pero el Señor nos ha esparcido con propósito, y en segundo lugar, para que tengamos relaciones cercanas e intencionales. Una cuestión que tiene la sal, a diferencia de la luz la enciendes y automáticamente influye en las tinieblas. Enseguida, poca o mucha, algo hace. Pero la sal solo es capaz de transformar aquello que toca. Si tú le enseñas el salero a la comida, pero no esparces la sal, ¿va a cambiar de sabor la comida? Y si cambia, me lo decís, que eso es para verlo, ¿eh? La sal transforma aquello que toca y no lo que no toca, por muy cerca que esté. Por eso ser sal tiene que ser algo intencional en nosotros. Porque hay gente que vive alrededor vuestra, mía, que por el hecho de que estamos allí no ocurre nada en sus vidas. Hasta que asumimos que somos la sal y empezamos a provocar momentos para tocar. Si queréis simbólicamente, porque yo de tocar, cuidado, que a ver cómo es interpretado por el tocado. Así que, pero sí, me entendéis, creo que me entendéis, sinceramente. No solo estar cerca, sino provocar momentos para tocarnos en compañía, en esas casas, en esa necesidad que necesita una palabra de Dios, en esa necesidad que necesita una oración tuya, al lado, cogiendo el hombro de la persona, como veíamos en la foto anterior, gente tocando a gente y orando por esa gente.
Ahí es donde la sal transforma el sabor de aquello que toca. Juan reconoce en su testimonio personal, el apóstol Juan, cómo le influyó no solamente lo que vio y oyó, sino lo que pudo tocar. Y dice en su primera carta, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto os anunciamos respecto al verbo que es vida. Lo que sus manos tocaron impactó sus vidas. No solamente lo que oyeron y vieron en Jesús, sino el estar tan cerca de Él, el tocar y ser tocados por Él. Eso cambió sus vidas. Y Juan da testimonio de ello. Por eso es tan importante la cercanía de nuestras relaciones, de manera que nuestra vida y acción toque de cerca a las personas a las que vamos a bendecir. No diré yo en este sentido que el reparto masivo de folletos evangelísticos no sea útil. Hay ejemplos de personas que se acercaron a Cristo gracias a uno de esos folletos repartidos a discreción. Pero es mucho más directo y potente un mensaje bíblico aplicado a las necesidades o circunstancias de aquel al que le damos la literatura, porque tenemos una relación cercana con esa persona. Difícilmente oraremos por las necesidades de aquellos a quienes no conocemos de nada, más allá de una oración generalista, pero sí lo haremos por aquellos con quien tenemos una relación. No os pido en el nombre del Señor que oréis por todo Elche, que sí, porque todo Elche es el campo de nuestra misión, pero sí os pido que nos acerquemos, que toquemos a los que están cerca de nosotros para bendecirles y orar por ellos. Somos la sal, hermanos. Difícilmente entrarán en la iglesia personas desconocidas e incluso conocidas, pero en nuestra casa pueden sentirse más cómodas para compartir y recibir el toque de la sal y la vida que la luz de Cristo ofrece. Creo que tiene bastante lógica lo que estoy compartiendo. Creo que lo podemos entender todos. La cuestión, y es lo que me preocupa, no es que lo entendamos, que sé que lo entendemos, es que nos pongamos manos a la obra y dejemos de felicitar el año como lo hace el mundo. ¡Feliz Año Nuevo! Y nos pongamos a trabajar para que sea un verdaderamente feliz Año Nuevo. Porque Jesús no dijo que somos o la luz o la sal, sino la luz y la sal. Por tanto, tendremos que ser muy estrategas e intencionales en manifestar al mundo la luz de Cristo, conectados a Él en toda nuestra manera de vivir y concentrados junto a muchos hermanos nuestros en la iglesia para adorar y servir, porque somos la luz del mundo y juntos somos un potente faro en la ciudad de Elche. Y al mismo tiempo acercarnos como sal a las gentes con el Evangelio perdonador y restaurador de Cristo, y para orar con y por ellos, porque somos, hermanos, somos la sal que ha sido esparcida por Dios para bendecir esta tierra. Leía estos días sobre la sal, y leía sobre todo porque me llamó la atención un comentario. No sé cuántos habéis visto o estáis viendo la serie de Chosen, Los Elegidos. Os la recomiendo, hermanos, os la recomiendo. Hay un momento, un diálogo de Mateo con Jesús, en el momento histórico en que se supone que Jesús le está redactando a Mateo estas palabras. Vosotros sois la sal de la tierra, dice. Y Mateo pone en duda a Jesús, porque dice, a ver qué van a entender las personas. Porque en aquellos tiempos, la sal, una de las cosas para que se usaba, era para maldecir las tierras conquistadas y de alguna manera, al regarlas de sal, impedir que creciera nada ahí. Y Mateo, en el guión de la serie, muy interesante, el Mateo dice, oye Jesús, no entiendan esto mal, a ver si creen que tenemos que ser. Y entonces, fijaos, en el contexto del guión, Jesús dice, tiene razón Mateo, empezaré de otra manera. Y entonces cuando empieza con las bienaventuranzas, y le dice, todo el que me encuentre en esas cosas, ese es la sal de la tierra. De manera que ya no es posible ser una sal que maldice, una sal que mata, sino una sal que bendice, que toca para transformar, para bien, aquello que toca.
Me llamó la atención aquello, empecé a leer sobre la sal y el uso de la sal históricamente en tiempos de Jesús y anteriormente. Hay textos bíblicos además que hablan de la sal como algo realmente para marcar y remarcar una maldición sobre una tierra. Sin embargo, ese no es el sentir de Jesús para nosotros. Cuando Jesús dice somos la sal, lo dice después de decir bienaventurados, bienaventurados, recordáis, los mansos, los misericordiosos, los que lloran, los pobres, recordáis. Pues cuando uno está impregnado de ese carácter, Jesús continúa diciendo, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Solo puede ser para bien, hermanos. Esto es lo que dispuso la luz que vino en Navidad a este mundo en oscuridad y sombra de muerte, antes de ascender a los cielos. Que hasta que Él regrese, seamos la luz del mundo y la sal de la tierra, esparcida con propósito, con relaciones intencionalmente cercanas, de manera que nuestros años sean felices, fructíferos y de mucha bendición para nosotros y para quienes nos rodean. Y de esta manera, no solo desearemos un feliz año a los demás, sino que estaremos trabajando para que lo sea y muchos más al final de este año se unan a nosotros para alabar y glorificar a nuestro Dios. Amén. Amén. Y Padre nuestro, gracias. Gracias por habernos transformado en tus hijos solo por la fe en lo que Cristo hizo. Gracias. Y gracias por darnos un motivo para vivir tan poderoso, una identidad tan maravillosa, Señor. Gracias, Padre. Luz y sal que queremos llevar a esta tierra. Y te pido perdón por las veces que nos cuesta tanto, Señor, manifestar este carácter nuestro que tú has dicho que tenemos. Pero también darte gracias porque este mensaje, Señor, con los anteriores, es una oportunidad nueva que das a tu iglesia, de que este nuevo año que acabamos de estrenar sea realmente un año de mucha bendición para esta tierra, en y a través de tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por contar con nosotros, por no habernos aborrecido y desechado. Gracias por tu paciencia y gracias porque has renovado tu deseo de ser luz y sal a través de nosotros. Gracias, Padre. Llévanos, Señor, a tomar todas estas posibilidades y muchas más que pongas en nuestro corazón para brillar como iglesia de manera potente en esta ciudad, pero también a ser esparcidos de manera intencional y cercana a las gentes en esta ciudad. Te lo suplico, Señor, agradecido, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.